like to welcome everyone to the Indigenous Encounters of the Art, Culture and Design 2021. We would like to begin by acknowledging the Indigenous peoples of all the lands that we are here on, and where I am today in Toronto, covered by Treaty 13, including the Mississaugas of the Credit and Chipewyan bands. While we meet today on a virtual platform, we would like to take a moment to acknowledge the importance of the land we each call home. And we do this to reaffirm our commitment and responsibility in improving relationships between nations and our own understanding of local Indigenous peoples and their cultures. We're so grateful to our speakers, sponsors, and supporters. Thanks to all of you, this event is possible. Thank you to Mecenazgo Cultural de Buenos Aires, Fundación Itaú, and the Canadian Embassy in Argentina. So I'm going to give a brief CV from their long CVs in I don't know if I am online. Something happened. Oh, sorry. I thought something happened to. So I will continue. I'm going to give just a brief CV of the performers here today. If you would. Maria Hatfield is Anishinaabe and Wasikonsking, a transdisciplinary artist operating at the intersections of community, performance, art, craft, visual arts, and native feminism. She is the director of the Indigenous Creations Studio and Canadian Research Chair in Transdisciplinary Indigenous Arts at the University of Toronto in Mississauga. Natalie Diaz was born and raised in the Fort Mojave Indian Village in Needles, California, on the banks of the Colorado River. She's Mojave and enrolled member of the Gila River Indian tribe. She lives in Phoenix, Arizona. So please join visual performance artist Maria Hatfield and poet Natalie Diaz as they visit and discuss the intersections between their work with the body and text in relation to Hatfield's current exhibition called Storywork. And also they will revisit a selection of artwork from her solo 9 years Towards the Sun at the Heard Museum. And also Diaz's latest poetry collection, Post-Colonial Love Poem. Thank you, Maria. Thank you, Natalie, for being here today. Please, the floor is yours. Welcome. Hello, thank you for joining us to Towards the Sun. Natalie, it's really good to see you. Towards the Sun. Natalie, qué bueno verte. ¿Dónde estás ahora? En Tierra Mojave. Sí, estás de nuevo en el hogar. En Shared Studio con mi esposo Jason, es aquí donde estoy, es un estudio compartido con él en Toronto. Me encantó el reconocimiento de la tierra porque suena diferente cuando uno está en su propia tierra. No tengo que reconocer a la tierra porque estoy en mi tierra, estoy en mi hogar. Yo estoy aquí en mi territorio tradicional, en mi silla tradicional, en mi escritorio tradicional. Tan cierto, tan cierto. En primer lugar, quiero agradecerles a todos por darnos la oportunidad de estar juntas en el día de hoy. Fui invitada para hablar sobre mi obra performática y una de las cosas que he estado haciendo desde que empezó la pandemia fue tratar de generar espacio. So thank you so much to everyone for your support and providing this occasion for Natalie and I to come together again and have a conversation about our work. The occasion that so currently I have an exhibition up, so I'm going to share the link to the exhibition in the chat, so folks are welcome to check that out. So that's at my gallery, Gallery Hugues Charbonneau in Montreal, Quebec, here in Canada. And I'm also going to share another link to an exhibition that I had last year that, like many other shows, was
interrupted by the pandemic. So this was called 9 Years Towards the Sun, which is where Natalie and I both took the name of this talk from, which is Towards the Sun. So for my exhibition in Montreal, I really wanted to revisit some of the work and think about recontextualizing it, presenting it in new ways. And the original exhibition really focuses on how do you display creations in a gallery environment when they're so connected to a person, to a body, to an experience, to an encounter. And I felt like this was a very radical show originally because it was at the Heard Museum, which has a collection and it has a history of showing Native American art. And so here I was coming in with this, with all my crazy creations and wanting people to make that connection between things that are, connected to artists and disrupt sort of this history of what's expected when people see the work. So Natalie and I, I'll also share, we've worked together before and collaborated. I have your book right here with me, your recent book, Post-Colonial Love Poem. And I just want to jump right in with this. And, so many things in here, so many good stuff. With this particular book, it's full of unicorns, snakes, basketball, brotherly love, all kinds of really good stuff. But I think the thing that really made me want to connect with you about it is the fact that it really brings us back to the body, right? To how you're always returning to the body and you're returning to the land and the land as extension of the body and constantly bringing us back to this connection. So I'm wondering if you could share a little bit with me about this title, Post-Colonial, because it's not what we hear now, which is anti-colonial. It's not decolonial. So, and it's something we're familiar with in the art world, which is like postmodernism. So you really skipped over the colonial, right? And I know we're also in different contexts with you, primarily being in the US, me being originally from Canada. So can you talk a little bit about the title? Yeah, I was definitely, primero es una suerte estar aquí con María y con todos ustedes. Iwan Jahotan Ibak Idum Kulo Imanch. Yeah, with post-colonial. En cuanto a la palabra postcolonial, yo vi el lineaje literario pensando en el texto en general, cómo se utilizaba esa palabra, especialmente en relación con documentos que implican políticas y cómo llegamos al papel. Así que fue algo a lo que le dediqué un tiempo, digamos, en cuanto a pensarlo. También me interesaba ver qué queremos decir con descolonial, postcolonial y anticolonial. Me interesó esta disquisición porque a veces damos por sentado que son palabras, digamos, muy indígenas, por decirlo así, y me interesaba el hecho de que quizás necesitamos desarrollar un lenguaje totalmente diferente para poder ver quiénes somos como pueblos originarios que ahora necesitan descolonizarse. Me interesaba, y esto me retrotrae a tu trabajo, María, pensando en el objeto y el cuerpo, ¿no? Y cómo el objeto necesita el cuerpo para ser activado. Y hablar de que identidad no es igual a relación. ¿Qué es digamos, la cuestión indígena? Pensar en ese choque con todas estas formas en las que imaginamos quiénes somos. Y quería volver a esta pregunta de quiénes éramos antes también
y algo sobre la descolonización que quizás no, digamos, ocupe ese espacio tan generosamente. Gracias por compartirlo y querría escuchar más al respecto. Aquí la descolonización es algo que se ha mencionado mucho, que digamos que dejó de mencionarse y que ahora está vuelto a vincular con esta idea de devolver la tierra. Esto es descolonizar, sino hay que devolver la tierra. Gracias por este fantástico libro. Y tengo otra pregunta que quería hacerte al respecto. Me acuerdo de estas fotos, la primera vez que me las mostraste, y observo este collar que tenés puesto aquí, y también en la contratapa que se ve una pulsera. Recuerdo vívidamente algo que decías sobre la decoración del cuerpo, digamos, como algo que era usable, esta ornamentación. ¿Qué me puedes decir al respecto? Me parece que parte de esto, bueno, lo que yo he hecho recientemente ha cambiado y se ha visto influido o impactado por tu obra y por las conversaciones que hemos mantenido, incluso las conversaciones físicas que hemos mantenido. Pero esto es algo que cuando yo saqué estas fotos, era el aniversario del 100º aniversario de lo que hizo Edward Curtis. Era un aniversario para él en el noroeste del Pacífico y querían que escribiéramos al respecto. No sé si seguimos conectados. Sí, ahí estamos. Ahora te veo. Bueno, como decía, me interesaba qué querías decir, responderle a Edward Curtis, estar siempre respondiendo a lo que se hizo mal, a lo que pasó. Y mi respuesta suele darse por escrito. Soy escritora. De manera tal que pensé, bueno, ¿qué pasa si salgo de mi zona de confort y pienso en un lenguaje diferente, en el lenguaje de la imagen? Especialmente porque él es fotógrafo. También quería ver cómo podía, digamos, hacer que la foto no me, digamos, restringiera. Digamos, soy una fotógrafa neófita, soy amateur, me encantan las fotos. Cuando saqué las fotografías, no quería que fuera mi cuerpo el que estuviera en foco y al mismo tiempo ver, digamos, cuál era el artefacto y, digamos, atenerme a ello. Era una forma de cambiar la proyección y la perspectiva. Es por eso que traté de focalizarme solamente en el objeto, esto es en el artefacto en sí. Las pulseras de mostacillas que han hecho mis ancestros. Esto es algo en lo que pensaba, pero también sucedió algo en las primeras conversaciones que mantuve con vos sobre nuestro trabajo, al pensar en el cuerpo y en el movimiento en términos generales. Era una cosa, digamos, que no se movía de manera imaginativa, intelectual, hasta que se hizo esta sesión de fotos. Es un buen momento, me parece, para compartir el link en las performances que hicimos en todas las direcciones visibles entre el cielo y el agua en 2018. Voy a compartir el enlace por si hay alguno que lo quiera visitar. Y esta performance estaba, digamos, concentrada en la idea del tacto. Y me acuerdo que te dije que te iba a guiar en el movimiento, en el cuerpo, esta cosa de reunirnos mano a mano, a guiar el movimiento. Y vos como poeta ibas a guiar la parte, digamos, vocal. Mucho de tu trabajo tiene que ver con decir, con la lectura de poesía, con, digamos, personalizar, digamos, darle cuerpo a las palabras. Como artista de performática, no hablo cuando hago las cosas, me focalizo más en lo que estoy haciendo que en hablar, porque me parece que el habla distrae. Y ese performance fue un hito para mí porque tuvimos un micrófono al final
Y me acuerdo que tomé el micrófono y empecé a caminar y allí encontré mi voz, perdón, y fue gracias a tus generosos actos que me guiaron con cosas como diciendo, soy el cielo y estoy compartiendo estas anécdotas increíbles sobre estar conectados con el cielo y me estabas pidiendo que hiciera lo mismo. Y recuerdo que yo hacía lo mismo. Hubo, digamos, al principio una resistencia, una tensión de mi parte en ese performance. Parte de eso se puede ver en esa documentación también. Así que bueno, quería compartir eso contigo. Y también quiero volver a esta conexión, este vínculo. Cuán fuerte es escuchar a un poeta leer sus poemas. Y cuando te escuché por primera vez, cuando hiciste el proyecto en el Whitney Museum, yo dije, ¿quién es esta persona? Y escuché tus poemas, te escuché leerlos antes de leerlos. Así que ahora cada vez que los leo, siempre escucho tu voz en mi cabeza, la forma en que lo leías, tu pronunciación, la forma de enunciarlo. Me genera curiosidad esta conexión entre, digamos, esta muestra que yo hice que se llamaba Storywork, que proviene de John Archibald, que tiene un libro que se llama Indigenous Storywork, y hay, digamos, ella vincula mucho esto con las tradiciones orales, habla de la narración y se adentra en esta idea de la tradición oral, del conocimiento del cuerpo. Se utilizan muchos términos allí, como por ejemplo los que guardan la historia, sean los story keepers en inglés, el conocimiento del cuerpo, de, digamos, representar el conocimiento con el cuerpo. Y pienso en eso en relación con tu trabajo, cómo se vincula también, cómo es esa intersección. O incluso esta idea de donde yo vengo. Por ejemplo, me acuerdo cuando Roger Jones murió, la gente dijo que era como si se hubiera incendiado una biblioteca. Esta tensión entre la palabra escrita, digamos, la autoridad de la palabra escrita versus la idea de ese conocimiento, digamos, y esta idea concilia el punto de que no es una cosa o la otra. About your work that I've learned. So you use the word, you've used the word activate, you know, and the necessity of that the object must be activated, that the space must be activated. So I'm thinking about that idea of, and I think that's something like I think about text that way too, you know. And I guess thinking about story. So something I've been researching lately is ancient ball courts, because they believe that some of the ball courts in Gila River. I'm also Kamel Atam, it's another one of my tribes. And they say maybe these are dance, maybe these are dance courts, or maybe they're ball courts. And I played basketball in college, so the act of the game was the story. You know, the act of playing was a story, even without words. And that's something I think very important, that you're already doing the story work in the exhibits, in that space. And so it feels exciting to think. El sonido se corta. Estamos hablando de pensar de una manera nueva. Estamos hablando del espacio, encontrar un idioma. Es nuevo para mí, aunque el idioma sea el medio en el que estoy trabajando. Estamos hablando empezó hablando de activar los objetos y te vi estar en estos libros, en estos textos y pensar en cómo eso se mueve en el espacio del arte, pero también en las aulas donde se enseña. Como estamos hablando de pelota, de lugares donde se juega la pelota, y en tu libro tenés dos poemas, que menciona el básquetbol,
Y también se habla de los lugares donde se jugaba la pelota en el pasado, en tiempos antiguos. Les voy a mostrar lo que yo hice. Este es un objeto hecho de fieltro. Quizás se parezca a una pelota de béisbol o una naranja pelada. Hacemos esto y entra exactamente en mi mano. Entonces, ven este fieltro industrial con el cual yo trabajo y esta relación con el cuerpo, esta creación con forma extraña. Les voy a mostrar esto otro ahora. No sé si se ve bien, si lo escuchan, si lo van a escuchar. Estas son campanillas cascabeles. Pensando en estar hoy aquí, en los poemas, voy a leerles este poema. Elementos que están en el Museo del Agua de los Estados Unidos. Y tenemos el número 23, que es Río y Performance Interactiva. ¿Querés leerla? ¿Querés leer este poema? Este poema también, bueno, es parte de mi interacción con vos, porque yo no estuve pensando en el museo, sino trabajando con tus cosas, con tus objetos, terminó siendo la poetisa en el museo. ¿Qué página qué poema querías que lea? Página 65. A ver, si encuentro Something that's interesting, especially for like the Spanish speakers algo interesante, especialmente para los hispanoparlantes o para los que no hablan inglés. Creo que en español se dice fieltro. Yes. Fieltro. En inglés tenemos la palabra felt, que es el pasado de sentir. Sentir y fieltro son la misma palabra. Así que pensé también en lo que vos estabas haciendo con tu cuerpo y el material. Esto ya es subversivo de alguna manera. Así que voy a leer esto. Esto es un poema imaginado en un museo. Un tiempo donde ya no existiría el agua. Estamos hablando del número 23, Río. Una performance interactiva. Siéntese o párese en silencio. Cierre los ojos hasta que todo esté quieto. En la quietud, inspire el río moviéndose en su interior. Hay un olor muy fuerte y un color. Tóquelo, no con las manos, sino con toda su piel que siente. Tóquelo con su carne. Beba de usted mismo hasta que se sienta lleno. Tenga en cuenta el vacío creado por lo que está lleno en usted. No se arrepienta. Esto es un museo, no una iglesia. Siempre hay iglesias en mi trabajo porque soy moabí y católica, mitad moabí, mitad católica. Muchas gracias por eso. Es sorprendente. Pensé en vos cuando hablaste de performance, de interpretación. Estamos hablando de moverse y lo que se dice y el lenguaje y el texto y convertirse en la poetisa. No soy la artista que interpreta, pero imagino un tema, el espacio, estar con vos. Maravilloso. Me encanta ese poema, especialmente cuando hablamos del museo, pensando en un museo en una época en que ya no hay más agua. Y creo que esto es lo que realmente me gusta y que aprecio en las tradiciones orales. Cuando John Archibald habla de esta idea de storywork, ella habla de contar historias en la forma tradicional, que se cuentan de tal manera que nos sentimos participantes en estas historias. Entonces podemos pensar
e imaginarnos a nosotros mismos en situaciones diferentes. ¿Y qué mejor que nuestra imaginación? Yo me siento así, aunque escucho audiolibros, es diferente a leer un libro. Cuando leemos un libro, nos transportamos en el espacio. Pero bueno, es un poco más complicado que eso. Esto también me recuerda una persona que escribió un audiolibro que se llama Las 7 verdades. Solo es un audiolibro, no está en un libro en papel, porque la idea es interpretarlo y sentirlo a través de los sentidos. Y esta autora, la autora de este libro, habla de la conexión entre las tradiciones orales y lo que escuchamos. Y también una cosa es escuchar las tradiciones orales cuando las cuentan los mayores en estos encuentros presenciales donde hay tantos otros estímulos además del sonido. Tenemos muchas otras formas de conectarnos. Esta escritora escribió este audiolibro, pero también escribió un libro en texto, un libro en papel que se lee. Es interesante pensar porque ese particular de las 7 verdades fue un audiolibro y es difícil hacerlo. No debería ser tan difícil, pero como muchas veces lo que elegimos hacer con el arte o con el trabajo, muchas veces pensamos cómo escalar este trabajo o cómo lograr que se vea, que se conozca. Y esta autora hizo justo lo contrario, hizo lo que ella necesitaba hacer o lo que quería hacer. Sí, es un audiolibro y esto es una posición subversiva de alguna manera. Negar la palabra escrita, esto es increíble, sí. Entonces, quiero decirles a todos que estoy en un estudio donde también vivo, así que muchas veces hay otros sonidos a mi alrededor, así que les pido disculpas si suena el piano o alguna otra cosa. Son cosas que pasan. Bien, ya cubrimos más o menos la mitad del tiempo que teníamos para estar juntos. No sé, Claudia, si hay alguna pregunta de los participantes. Si alguien tiene alguna pregunta, Claudia está silenciada. No, no hay preguntas todavía, pero yo tengo algunas preguntas, pero estaba pensando que quizás podríamos compartir la pantalla para mostrar algunas de estas performances, interpretaciones de las que estuviste hablando. Sería maravilloso que los participantes las vean. Yo sé que el que mandaste en el link dura 1 hora, así que no podemos ver esto. Así que no sé, si vos querés compartir la pantalla, vos podés elegir dónde empezar y dónde terminar. Para mí sería difícil hacerlo, pero si vos no podés hacerlo, creo que sería maravilloso para nuestra audiencia que puedan ver tu trabajo interpretativo, especialmente lo que hiciste con Natalie. No sé si podés compartir la pantalla. Yo lo tengo aquí y lo puedo compartir. Bien, yo no estuve haciendo tanto de eso, de compartir pantalla, compartir el material en la pantalla, porque las personas experimentan esta conexión a diferentes velocidades. Así que en general no me gusta mostrar el video por la pantalla compartida en Zoom, pero sí comparto mis videos a través de mi chat. ¿Hay alguien atrás tuyo? Sí, las cosas se están moviendo a mis espaldas. Sí, detrás mío hay una exposición, esta exposición Storywork. Esta es mi galería en Montreal. Y tenemos un bailarín en Montreal que muestra cómo algunas de las estructuras que yo tengo son móviles. Esta es una solución que encontré para ver cómo podemos mostrar que todos estos elementos se usan, se visten. Así que el bailarín se pone todas estas cosas para mostrarlas, en lugar de ponerlas solamente sobre un maniquí para que se vean. Son elementos que se mueven en el espacio. La idea es que pueden imaginarse a mí en el pasado. Esto sería yo moviendo todo esto en el espacio. Les voy a mostrar un poco de lo que estamos haciendo.
También quiero darles otro link de una interpretación diferente. Esto es algo que yo hice cuando vivía en Brooklyn. Gran parte de mi trabajo interpretativo se vio muy influido por la comunidad de Brooklyn, los que hacían interpretaciones allí. Estas son variaciones, y el título es Variaciones, y esto lo hice para un trabajo en el Museo de Arte y Diseño. Y en este video ven muchos objetos que ahora están en la exposición. Se activan en este video que van a ver, los movemos y nos movemos con ellos. Y en este caso yo muchas veces colaboro con otros artistas. En este video hay diferentes iteraciones donde una artista interpretativa canta y la van a ver cantando. Van a ver diferentes espacios donde estamos trabajando juntas con el estilo libre. Hacemos iteraciones y en cada iteración estamos imaginando diferentes aspectos visuales y diferentes posibilidades. Y con esto les doy un poco de contexto para que vean después el video. María, ¿querés hablar del color? Y quizás mostrar, porque tu color se está moviendo, incluso el color del fieltro. ¿Querés hablar en primer lugar del color del fieltro, que es gris, pero también tenemos verde amarillento, amarillo verdoso, y cómo te moves o te podrías mover con el color? Estoy mencionando cosas que vi en tu cuenta de Instagram simplemente. Sí, todas nuestras conexiones. ¿Cómo nos mantenemos en contacto? Cuando empezó la pandemia, yo no quería trabajar con el fieltro, me costaba conectarme. Entonces pasaron dos cosas. Empecé a leer sobre el color y a trabajar con el color, ver los colores y pensar en el color. Quería incorporar el color, verlo como color incorporado a mi cuerpo, pero siempre había utilizado el color. Y lo que pasó es que volví después al fieltro, incluso cuando hay ausencia de color, hay color. Y me conecté con otros artistas. Aquí en Toronto hay otro artista que también trabaja con fieltro. Es una artista, se llama Catherine. Trabajamos juntas en el fieltro, con el fieltro. Y creo que mucho de esto tenía que ver con el dolor. Yo había estado trabajando con el fieltro en un momento en que mi madre estaba muy enferma y después falleció. Así que cuando leí tu poema, tenés este comentario que habla del trabajo cuando uno siente una gran pena. Voy a ver si lo encuentro. Creo que es este el poema, donde hablas de Frida Kahlo y los colores. Sí, Frida y Diego. Todos los poetas en los Estados Unidos tienen que hablar de Frida y Diego en algún momento, pero sí, Frida la que toma el color. Bueno, el fieltro también es, bueno, María me envió este libro sobre el fieltro. Incluso tiene una hoja hecha de fieltro. Entonces el fieltro también estaba lleno de color en algún momento porque se hacía de cabello y piel. Nosotros lo vemos gris, pero si lo miramos en detalle, tiene colores increíbles incorporados. Entonces creo que de alguna manera es autocromo y cromóforo. De hecho, cuando empecé a trabajar con el fieltro, pensé que era
cambio muy radical. Estaba trabajando con algo que era muy industrial y urbano. Y cuando llegué al museo, me dijeron, ¿sabes? El fieltro es el elemento textil más antiguo. Y yo dije, ¿qué pasó? Aquí están las tradiciones. Y sí, tenemos la historia del fieltro que está conectado con los animales, las pieles, la vida. Y creo que todo eso hace que mi trabajo con el fieltro sea más rico. Pero en cuanto al color, estuve mirando mucho un programa de televisión que se llama Rutherford Falls, donde se hablaba de la estrategia entre la iluminación para el museo versus la iluminación para los pueblos originarios, y cómo los pueblos originarios tenían luz fría. Querían que pensáramos en el futuro y no tanto el presente. Era una herramienta muy estratégica. Y yo dije, es lo mismo que hago con mi trabajo, los colores brillantes, referirme a lo que tenemos en el entorno urbano, mostrar eso, decir, sí, tenemos mucha vida. Realmente no hace falta ir allí. No quiero ver allí la innovación más actual. Esa es una estrategia parecida a la que yo uso cuando muestro mis elementos de fieltro, porque si están bajo una luz cálida, no se ven muy bien, pero cuando están bajo una luz fría, se ven de otra manera y el tono monocromático está presente de manera vibrante. Yo creo que el color forma parte de todo esto. Además, también la forma en que los colores también hablan del poder y subrayan y destacan algo que de otra manera parecería ser simplemente un pedacito de penicilina o algo que no es importante. El color da vitalidad. Además, esto es algo que significa algo, pero tiene más valor cuando se conecta con una persona o un cuerpo o una experiencia, un recuerdo. Y estas son varias de sus funciones, estas conexiones. Hay varias preguntas. Las preguntas también están pidiendo ver las performances, ya sea de fondo o en pantalla, así que voy a compartir lo que me digas que comparta. Sí, seguro. No sé si querés que veamos las preguntas y luego podemos mostrar un clip de los videos y puedo responder mientras se va mostrando el video. Una de las preguntas que recibimos es la siguiente. Es larga. Dice, me gustaría escucharlas ambas, hablar un poco más sobre cómo piensan que lo descolonial, anticolonial, postcolonial, digamos, estas palabras específicas situadas en la galería, cómo son vistas idealmente por las personas que van a ellas, versus las obras portátiles en audio, texto, video, performance o documentación. No es una pregunta, me parece, sino que es a partir de lo que escucho, digamos, son reflexiones y me gustaría escuchar más al respecto. ¿Querés reproducir los videos? Porque es una pregunta perfecta. Sí, voy a reproducir el de ambas. Ok. María, vos también seguramente vas a hablar de esto en una forma más táctil. Es parte de tu trabajo en estos espacios. Me encanta esta pregunta porque hablamos de la migración y su condición natural. Pensar en la gente yendo a las galerías, no sé cuán migratorio es eso, teniendo en cuenta que, digamos, estamos en lugares donde hay galerías versus este tipo de muestras itinerantes. Incluso si nos movemos, digamos, utilizando esas piezas usables.
Which Natalie is talking, the one in the video? or- Natalie está hablando en el video. Thanks for bringing that up. I feel like that's a really good Me parece que reference when you talk about es una muy buena referencia about migration. cuando hablamos de la migración, y yo con frecuencia he posicionado eso como movilidad. Fixed or static, El hecho de no estar fijo o estático o encerrado. Cuando hablamos de la representación a través de la fotografía, cómo mostrar la multidimensionalidad. Y me parece también que es un acto radical para ambas, el hecho de estar en conversación juntas cuando vemos cosas en común al mismo tiempo, que pueden existir en formas específicas en nuestros lugares, en nuestras tierras. El hecho de que no es un espacio monolítico o una representación estática. No me di cuenta con frecuencia. Yo la llamo a María mi ingeniera demonio. Mi moño. María suele utilizar un rodete. Estamos como espejadas en este video y en cierta forma es así, digamos, aun cuando no lo hayamos planificado. Muy buen punto. Ambas estamos vestidas de negro, con rodete. Es la ropa que suelo utilizar para mis performances, para sacar el pelo del medio. Hay una persona que tiene el pelo súper largo y que se hace ese rodete enorme. Mi tía también usa ese rodete. If I can ask another question, it ¿Puedo says, hacer otra pregunta? Aquí dice, Church, museum, Roman Iglesia, Museo Católico Romano. Sorry. Perdón. If we take these institutions Si tomamos estas instituciones originating in Western Europe, como las que se originaron en Europa Occidental, ¿cómo se las puede contextualizar en un entorno indígena, manteniendo al mismo tiempo su integridad y su autenticidad? ¿Cómo abordamos la simbiosis de tradiciones que se fusionan en la narrativa indígena actual? ¿Ambas tradiciones se pueden fusionar en una forma pacífica? Son tres preguntas al mismo tiempo. Claudia, can you also Claudia, ¿podés por favor my chat so I can see that as well? ponerlo en el chat para que lo pueda leer? So, if I'm understanding that question correctly, Si entendí la pregunta correctamente, habla de cambio en la narrativa, ¿no? one context, Cuando tomamos algo de un contexto y lo llevamos, an exhibition, for example, from por ejemplo, una muestra, like Canada to y la llevamos de Canadá and then a otro país. resonate. Is that, am I ¿Y cómo resuena eso? ¿Estoy entendiendo bien la pregunta? Te la acabo de enviar por si querés releerla. La pregunta es cómo abordamos la simbiosis de traducciones que se fusionan en la narrativa indígena de hoy, ya sea tu narrativa performática o los poemas de Natalie. ¿Cómo se fusionan ambas cosas? Yo voy a hablar desde el punto de vista del texto, María, si te parece primero, porque algo que es muy importante para mí es recordar y recordarles a los otros que, digamos, lo que subyace a todo el vocabulario inglés es indígena. Para mí, digamos, cómo se fusionan las tradiciones de forma pacífica, es más una convergencia y divergencia. Y no tengo problema con aquellas cosas que quizás resulten incómodas o no pacíficas. Para mí son las más importantes porque reconocen que hay algunas cosas que estas culturas nunca van a comprender a menos que crezcan, a menos que ocupen más lugar. Y a la inversa de eso, el otro lado de la moneda, Very capacious. So for me, if I think that all the si yo creo que todas las condiciones son indígenas, esto es abundancia, placer, imaginación,
Esas son cosas indígenas. Entonces pienso en la cultura occidental o el inglés tratando de contextualizarlo. Esto es tratando de darle sentido, significado, poniéndolo en contexto. Me encanta cuando no el inglés no puede darle significado, no tiene palabras suficientes o palabras lo suficientemente grandes para, digamos, darle sentido a esa sensación, digamos. Muy buen punto. Cómo se navega el tema de la traducción. Por ejemplo, de nuevo, tomado del Museo Americano del Agua, donde se traduce, digamos, en inglés, cómo entender el agua, ¿no? Moving across different forms of being and different languages. Atravesar distintas formas de ser en distintos idiomas, como por ejemplo este inglés, aun cuando hay una referencia a muchos otros idiomas, el tema del inglés y también muchas como visiones y perspectivas. Algo que encaja más con el trabajo que he estado haciendo como fellow es el siguiente. Estaba esta idea de protocolo y me pregunto si esta idea de Joanne, de la narración, ella habla de protocolo, cómo reconocemos el protocolo en el trabajo que hacemos en forma positiva, ¿no? En tu obra yo veo que haces referencia, por ejemplo, hablas del monstruo marino cuyo nombre no nos puedes decir. Esto es, digamos, hacer referencia a este lenguaje codificado, estas referencias culturales. ¿Podrías contarnos un poco cómo, digamos, abordás este protocolo cultural? Bueno, me interesa el protocolo. A ver, cuando pensamos de protocolo, digamos, lo pensamos como traducción, esto es como el mundo exterior. El protocolo implica un público, pero trabajando digamos, con Carolina Caicedo y contigo, focalizándonos en la idea de protocolo, y nosotros, por supuesto, como nativos tenemos muchos protocolos. No me gusta utilizar pollera, pero cuando tengo que ir a algún lugar donde necesito la pollera, la tengo. Me pongo, tengo digamos, el pantalón de gimnasia y me pongo la pollera encima. Me interesa en un protocolo que sea para mí, un protocolo íntimo, digamos. Y me parece que es egoísta quizás, pero no me parece que ser egoísta sea algo negativo. Si voy a hacer algo, debo arriesgar yo primero, debo arriesgar mis sentimientos primero. Si yo voy a decir algo, considero que debería ser la que enfrente las consecuencias en algún punto. Para mí, lo que yo digo, lo que no digo, o aquello que me permite imaginar o no, porque yo imagino cosas muy personales. Y voy a ser más eficiente. Te voy a devolver una pregunta. ¿Cuál es el protocolo de la imaginación? Esto es lo que quizás me interesa más. ¿Ya hay alguna forma de cuestionar o de mitigar o de dar forma a la imaginación, o solamente nos preocupa eso una vez que está hecha la obra de arte y pensamos en quién la va a ver? Buen punto. Lo que me encanta de ser artista y hacedora es que para mí es libertad absoluta. Todo existe en mis propios términos. Y también soy consciente de que están estas otras expectativas que los otros llevan a la obra, que proyectan en la obra. Y esto es algo que no puedo controlar. Sí puedo tratar de controlar esa narrativa, y los artistas performáticos no tienen otra forma que estar allí directamente, decir, bueno, acá estoy haciendo esto,
Esto soy yo. So, yeah, I think we've come a long way with that. Hemos ido bastante lejos con esto. Y Es interesante, digamos, estamos en momentos políticos diferentes, hay mayor recepción para este tipo de cosas. No somos los primeros en estar haciendo este tipo de trabajo. Hay muchos que nos han predecido, escritores, poetas, otros artistas que han hecho esto antes que nosotros. Creo que es hora de cerrar. No sé si respondí a la otra pregunta. Estamos bien, no te preocupes. Es el último webinar. Están cerrando este evento tan importante que hemos tenido, así que estamos muy contentos, estamos todos relajados, todos en el público. Seguramente tienen un vaso de vino para brindar al final. Hemos tenido una semana muy intensa, muy positiva. Sí, por supuesto, hay otra pregunta que me parece muy interesante, que dice, ¿qué parte del trabajo que hace cada uno de ustedes se vincula con sus raíces indígenas? ¿Qué parte de su trabajo Voy a agregarle algo a la pregunta, digamos, a María también, porque vos mencionaste el linaje, el hecho de que no somos los primeros. Todos somos los primeros. Somos las primeras naciones, los primeros pueblos. Pero junto con eso, hablando de las raíces indígenas, my dog speaks Spanish, not mi perro habla español, no Mojave, perdón. Estaba pensando en antepasados o ancestros. Yo tengo narradores en mi familia, conocidos, así que en cierta forma ellos me dieron parte de lo que yo hago cuando escribo. Estoy pensando entonces en esos antepasados, esos ancestros que están tras de nosotros o antes de nosotros, cómo se manifiestan hoy en nuestro trabajo, en la forma que pensamos, a través de nuestras manos. Eso junto con la pregunta que hizo Claudia sobre las raíces indígenas. Bueno, en la actualidad, porque, bueno, en mi caso, mis padres ellos se conocieron en la escuela de arte y sus vidas se vieron afectadas por el hecho de tener hijos, digamos, de tener hijos y desarrollar su carrera artística. Y en el caso de mi madre, ella hacía unos cuadros maravillosos de agua y para ella era algo, digamos, radical hacer cuadros del agua para alguien de origen Anshakawe. Así que esto se ata con esta otra pregunta que tiene que ver con esta idea de ser auténticamente uno, pero al mismo tiempo saber quién es. Y en mi caso eso se retrotrae a esta vinculación con la rendición de cuentas, con la comunidad, con la responsabilidad, todo el trabajo que hacemos para mantener nuestras vinculaciones, para desempeñar nuestra función en las comunidades, en nuestras familias. Mi entendimiento siempre ha sido que bueno, acaba de decir algo en su propio idioma, el hecho de que la gente tenga que buscar a su padre y que fuera al oeste. De esta forma, si uno sabe quién es, puede ir a cualquier lugar, pero si va a cualquier lugar, eso también lo va a cambiar. Uno tiene que estar reabasteciendo todo eso todo el tiempo. Y bueno, entonces esta idea. Y yo vi otra pregunta aquí sobre los museos, algo que quería mencionar. Cuando habla de los museos como cárceles, quería volver a eso de nuevo. Históricamente los museos o los museos de historia se han transformado en lugares
donde se muestra, digamos, el botín colonial, todo aquello que ha sido obtenido, tomado de otras naciones, de otros pueblos, y todas las tareas que se han hecho de repatriación, el hecho de reclamar el acceso a esas obras. Esto nos lleva de nuevo a Nueva York, que es el lugar donde nos conocimos y al que volvemos permanentemente. Allí es donde conocí a mi esposo. Y la verdad que me conmovió los artistas nativos que hacen arte nativo en esa ciudad, de preguntarme cómo lo hacen en una ciudad como esa. Y una de las primeras cosas que hice allí, uno de los primeros trabajos que me pidieron que hiciera, fuera ser embajadora cultural. Iba al Museo de Arte Indígena a mostrar esos objetos. Y para mí, bueno, yo elegí 5 objetos y para mí fue como encontrar un cuerpo en ese museo. Y allí yo estaba creando mi propia vinculación porque me sentía conectada con lo que veía. Al ver algún artículo, yo aportaba mi propia experiencia a ello. Y fue muy performático. Y eso se traslada a la estrategia que utilizo hoy en mis performances. Y me llevó mucho tiempo sentirme bien con el hecho de que un elemento, digamos, un objeto estuviera en una vitrina. Y, digamos, he llegado a amigarme con esta idea de que el objeto digamos, esté allí exhibido y que al mismo tiempo se comunique con nosotros. Quería compartir esto con ustedes y digamos que el ciclo se cierra, digamos, volviendo a Nueva York. Pensando en el museo como cárcel, nuestros cuerpos siguen estando en los museos, por eso me parece tan poderoso que los artistas y los hacedores estén en el espacio haciendo y activando el espacio. Es muy importante que uno en el espacio esté allí imaginando la completitud, la abundancia del arte como algo vivo, porque en este momento, por ejemplo, los Estados Unidos, digamos, ha quedado de manifiesto que, digamos, por ejemplo, se ha exhibido qué ha pasado con las mujeres de raza negra, por ejemplo, en el caso de Princeton, cuando le pidió a los estudiantes nativos que los hicieran estadounidenses, esto es, llevarlos, y la respuesta fue, bueno, ¿por qué no intercambiamos hombres y nosotros les vamos a enseñar cómo establecer una relación con la tierra y ser nativos? Me parece que parte de lo que vos estás haciendo, María, es imaginar al museo como un lugar recíproco, que sigue siendo muy indígena. No está centrado solamente en los ojos. Yo veo, yo proyecto lo que pienso, qué significa, sino que requiere de imaginación, el hecho de no saber también. Y algo que me encanta de tu trabajo es que hay cosas que reconozco, de las cuales quiero tratar de, digamos, entender qué quieren decir y reorganizarlas. Yo tengo que establecer una relación diferente entre mi cuerpo y con mi cuerpo para interactuar. Y aun cuando yo sepa lo que quieres decir, de algún modo, me transformo en un ser vivo en esos espacios. Me encanta cómo lo haces. No, es algo, digamos, que en lo que pienso mucho y que trabajo con el texto. Yo también estoy trabajando en esto. Bien, son las 6:05, 6:05 en Estados Unidos. Alguien preguntó lo siguiente, si te puedo interrumpir. Preguntan, ¿cuál es el nombre de los grupos étnicos a los que pertenecen tus ancestros? Los de María son más difíciles de pronunciar que los míos. Los míos son muy fáciles de pronunciar o decir. Todavía no sé cómo decir los nombres de los pueblos a los que pertenecen los ancestros de María. Es un buen punto porque no es un
porque solamente es un lenguaje oral. Al principio, como dijo Claudia, dijo yo soy Anishinaabe, también Uchupei, Chippewa. También tenemos otros nombres y mi comunidad es la primera nación Wosoxin y soy muy afortunada porque mi nación es muy numerosa. Tenemos muchos académicos maravillosos que están trabajando en nuestros temas. Hay artistas que son nativos y esto no se considera mucho en la teoría, no solamente en la comunidad en general, sino también en nuestra comunidad. Así que cuando yo volví a mi comunidad en Canadá, volví a redescubrir a los académicos y estudiosos del pueblo Anishinaabe que están haciendo un trabajo maravilloso. Y también soy afortunada porque, y creo que esto es diferente de lo que te pasó a vos, a Natalie, en tu nación, nosotros todavía estamos en una crisis en mi nación. Estamos hablando de la revitalización del lenguaje. Tenemos personas que hablan nuestro idioma. Se está trabajando mucho, mucho más con el idioma, con el lenguaje. Perdón, estaba silenciada. Quería compartir algo. María, ¿estás por compartir algo? ¿Puedo compartir yo? ¿Puedo hablar? Bien. A veces hay una pequeña demora y no sabía si vos querías hablar o mostrar algo. No sé, Natalie y María, ustedes se conocen hace muchos años, ¿no? Incluso tuve el placer y fui muy afortunada de tener esta obra de arte. Y ella durante la pandemia fue parte de un proyecto también auspiciado por la Embajada de Canadá en Argentina, una idea que surgió allí de reunir algunos artistas y conectarlos, artistas del norte y del sur. Con Gabriela se nos ocurrió esta idea de organizar estas conversaciones entre artistas. Y cuando llamé a María y le dije, María, ¿estás haciendo algo? Estamos en el medio de la pandemia. ¿Qué podés preparar? ¿Qué podés hacer para no decir solamente estoy confinada? Porque todos estamos confinados, pero hay algo que podemos hacer. Podemos seguir creando, podemos mostrar nuestro arte, podemos compartir experiencias, etcétera. Entonces, esto es lo que ella pensó. Después sería interesante que cuentes un poco acerca de tu experiencia personal y creo que con eso, a menos que quieran hablar de algo más, podríamos ir terminando. Esta es la maravillosa idea que se le ocurrió a María. Please be careful, Mom. Tené cuidado. Mom. Thank you, Claudia. Acción de interpretación. Gracias, Claudia.
Eso fue una locura. Pero contarnos, esto es lo que hace un artista que interpreta, un artista de artes performáticas, de artes escénicas. Esto es lo que un artista sí hace en el medio de la pandemia. Fue maravilloso. Y digan lo que quieran, pregunten lo que quieran a María y a Natalie. Me palpitaba el corazón. Me gustó, sí. Me gustó que María tiene pies grandes, igual que yo. Es cierto. Gracias por compartir este video, Claudia. Lo recuerdo porque en realidad lo que recuerdo es cómo me sentía en ese momento. Eso era el principio de la pandemia. Estábamos confinados en mi casa y la primera vez en mi vida que me sentí tan limitada. Me sentí como, quizás así vivían las esposas de los pioneros en nuestro país. Bueno, quería mandar una señal con esto y sentirme viva y bien. Y esto, lo que vieron, el título de esto es Despierta pero soñando. Y esas sábanas o esos trozos de metal que mostrabas, yo que vivo aquí en la frontera entre los Estados Unidos y México, bueno, fue muy poderoso ver esto, porque de alguna manera desautorizaste algunos de los pequeños sonidos que hacen estas frazadas de material metálico que son muy traumáticas para las personas que sí las tienen que utilizar cuando están cruzando las fronteras. Vos de alguna manera cambiaste el valor de este ruido. Fue maravilloso y me puso muy nerviosa también. Me alegro de que estuviera tu hijo ahí para ver que no hiciera nada que fuera una locura. Sí, es un buen chico. Eso es al principio de la pandemia, cuando todos teníamos que ayudarnos unos a otros. De todos modos, fue algo es muy lindo, él siempre me está cuidando. Una de las preguntas que recibimos es, ¿qué tipo de materiales? ¿Era una manta térmica? ¿Podés explicarnos qué es? Y sería interesante también, bueno, yo sé que Natalie habló acerca de la relación con el fieltro. Ella también mencionó algo acerca de los colores. Hay algunas preguntas que creo que ya fueron respondidas de alguna manera durante su conversación, pero quizás podrías decir, yo también tengo aquí una de tus obras que tiene estos elementos que usas. Y quizás me podés explicar por qué lo utilizaste en tu interpretación y qué tiene que ver con tus antecedentes indígenas. En realidad no me gusta sobre explicar, pero sí, tengo una relación con estas frazadas de emergencia. Son frazadas de emergencia que todos tenemos para no morirnos de frío en invierno. Están hechas de mylar. En el pasado yo tenía toda una pared cubierta de estas frazadas que se movían, hacían ruidos, y en ese caso lo que recuerdo de estas frazadas mylar de emergencia tiene que ver con, bueno, en el caso de Nueva York, la asociación es diferente. No hablamos de usarlas para no morirse de frío ni para protegernos de los elementos allí, sino que tiene que ver, en Estados Unidos, por ejemplo, en Nueva York, después de una maratón, nos dan estas frazadas, o les dan estas frazadas a los corredores de la maratón de Nueva York. Allí las veía después de la maratón, viendo a la gente caminar por allí, cubiertos con estas frazadas de mylar. Es esta relación diferente. Así vemos cómo los materiales se pueden utilizar en diferentes contextos y cómo cambia su valor y la forma en que lo percibimos. Y a Claudia
Claudia. Bueno, también la obra que tenemos allí. Y fui sacando pedacitos. Esto era una interpretación. Íbamos poniendo diferentes elementos. Había alguien tocando el violín mientras yo preparaba esto. Fui sacando elementos de un lugar y después lo junté todo. Esto fue el resultado de una performance donde mostramos, lo que vemos es el resultado de la energía, la conexión. Quería juntar todo este valor, vibrar esta fuerza, queríamos sacudir a todos. Queríamos ver cómo los elementos llevaban vida en su conexión. Y quiero agregar algo más acerca del color, y es que cuando participé de un simposio sobre el lenguaje, había un pintor, Lyndon Bell, siempre conozco su trabajo desde hace mucho tiempo y él siempre pinta arcoíris y él está hablando de su trabajo y después yo le dije, no hablaste de color, ¿me podrías hablar acerca del color en tu trabajo? ¿Por qué siempre pintas arcoíris? Y él me contestó, mira María, lo pinto así porque eso somos nosotros somos el arcoíris. Eso somos nosotros. O sea, mi mensaje, en ese caso, el mensaje que me llevé en ese caso fue la conexión con el color, la vida, la energía y esa vitalidad. Y la idea es que todo esto da belleza. Y llevo la belleza a mis obras de esta manera y de muchas maneras diferentes. Yo diría entonces que el color no representa a una persona o nación en particular, pero todos podemos tener acceso a eso, al color. María, ¿vos haces tu fieltro? No, yo uso fieltro industrial. Yo hice fieltro, pero no para mi trabajo. Pueden verlo aquí. Es fieltro industrial con diferentes densidades, diferentes espesores. Fry bread for a minute. I thought you were going to make felt tortilla or felt fry bread. Parecía una tortilla de fieltro en algún momento. Natalie, no sé si quisieras agregar o hacer algunos comentarios finales, decir algunas palabras de cierre, algo que hayas visto en el chat. Yo te vi activa en el chat. Sí, estuve hablando en mi mal español en el chat. Muchas veces tengo el idioma mojave que me sale espontáneamente y me lleva, tengo que cambiar un poco para pasar al español. Aprendí español en España y en México. Cuando hablo español ahora, parece que estuviera hecho de tierra y arcilla, pero cuando hablo mojave, me dicen que lo hablo de manera rara porque pronuncio las R's de manera diferente. Bueno, no, estuve participando en el chat y les agradezco por haberme invitado y es una suerte poder estar siempre junto con María. Yo quiero compartir algo. En realidad, son dos regalos, dos presentes. El primero es un link para una canción. Yo traté de preparar para hoy una playlist. Hay una canción que se llama Dear Children, queridos niños, y el título de la canción es Raven, y habla de las relaciones con otros seres que no solo son seres humanos. Y finalmente, esto nos va a llevar
a nuestras tierras ancestrales, algo de una canción de AC/DC. Yo tuve que escucharla, estaba buscando un remix, así que estuve mucho tiempo escuchando remixes de Thunderstruck y finalmente terminé volviendo al original, que creo que es una muy buena manera de terminar con este webinar. Tenemos que hacer un remix ahora nosotros. Tenemos que pedirles a algunas personas que nos ayuden. El amor, la alegría, todo eso junto. Sí, realmente es así. Muchísimas gracias a las dos. It's been, very enlightening to hear the two of you, how, your indigenous backgrounds connect to contemporaneity and, how you go about, in life, spreading the word of your ancestors and also, being, as Natalie calls herself, first. It's a really nice idea that of being, it's nice to be a little bit selfish in the sense of, when, you're First Natives and, you're showing this to everyone else. I think, we're probably now ready to close this event. I thank you again. For everyone, it's very important, all of your questions, just in case we missed some questions, please excuse us for that, but all this chat line, we will have everything recorded. So everything will be sent to both Maria and Natalie and for them to be contacted probably through our website. Any requests that you have of further information can be found in our own website. Very soon, you will have also uploaded there all of our webinars, the 7 webinars we've had this week, that will be, once edited, they'll be uploaded for everybody to watch and share with friends and re-watch if you need to. Thank you again for being here. I think I'm going to now probably have either Gabriela or Mercedes, have their last bye-byes. And I would like to thank again the Canadian Embassy, Beatriz Ventura, for keeping this innovative idea of doing these encounters through these very hard times that we're all living through, but we were able to still connect communities. Esto pudimos conectarnos, hablar de asuntos indígenas, conectar las comunidades, compartir conocimientos y asegurarnos de que todos sepamos un poco más de los demás. Gracias a los panelistas, a todos los que están aquí hoy, y los que estuvieron aquí días anteriores. Muchas gracias a los participantes de Canadá y de todos los demás países. Y Mercedes, por favor, te doy la palabra. Muchas gracias, Claudia. Bueno, me toca a mí, en nombre de la Fundación Redes Solidarias, agradecer a todos los participantes. Fueron más de 1.100 inscriptos en este Festival de CAI, de 22 países distintos. Y sobre todo agradecer a nuestro principal sponsor, Fundación Itaú, a través de mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires. Quiero agradecer a todos los que hicieron posible estos coloquios, principalmente a Rosalía Gutiérrez, de la Asociación CEPNA, del Centro de Estudiantes de las Primeras Naciones, quien realizó una coordinación con su coloquio de Cosmovisión y Espiritualidad, y estuvo en todo momento apoyando a las hermanas que por primera vez se conectaban en un Zoom, alentándolas a que puedan hacer muy bien sus presentaciones. Quisiera agradecerle a Rosalía Vilma Palax, del pueblo Maya de Guatemala, a Miriam Soria, del pueblo Shipibo de Perú, a Francisco Morales, del pueblo Aymara de Argentina. También nuestro reconocimiento a Felicita Luna, directora del Museo José Hernández, quien coordinó el coloquio de la reinvención de los artesanos en tiempos de pandemia. Y agradecerle a Ana Linda Ávila de Panamá, del pueblo Cunayala,
a Norma Rodríguez, del pueblo Huichí, de Formosa, también a Catalina Huemán, del pueblo Chañé de Salta, a Paula Ávila, del pueblo Mapuche, a todos ellos que participaron en estos 2 webinarios, y bueno, estos agradecimientos también se extienden a Paula Torres, a Alejandro Sánchez del equipo de comunicación, y quisiera un especial agradecimiento a Alicia de Arteaga, quien en su programa de radio nos ha invitado para poder difundir la edición de este festival, pero los agradecimientos son mucho más largos, así que le cedo la palabra a Gabriela para que los pueda seguir. Muchas gracias. No, yo creo que ya estaban todos, realmente gracias a los participantes, ha sido muy emocionante para nosotras contar con tantos interesados, con tantos mensajes, con gente de tantos países, de América, de Europa, de África. Este es nuestro tercer encuentro en realidad, el primero fue presencial, en 2019 en la Biblioteca Nacional en Buenos Aires, y bueno, la pandemia nos ha llevado a este formato que nos emociona por la cantidad de gente a la cantidad de gente que podemos llegar, por la cantidad de inquietudes en las que podemos, en las que podemos tratar. Así que bueno, gracias a todos los participantes, realmente nos alientan a que vayamos por un festival de arte y cultura indígena 4. Gracias por el apoyo a todo el equipo que estuvieron acá detrás con todos los fierros, como decimos nosotros. Y gracias, Nico, y bueno, y a los panelistas que creo que han sido de lujo en esta oportunidad, a María y a Natalie, realmente nos hemos divertido, nos quedan así como en el corazón. Así que bueno, nada más. Gracias a todos. Creo que Juan, en nombre del comité académico, o Rosalía iban a decir unas palabras, es verdad, Mercedes, están aquí, yo no tengo la posibilidad de verlos, pero... Rosalía está aquí, seguramente quisiera que le habiliten el micrófono. O si no, Ana Linda también, que está aquí, que podría hablar perfectamente en nombre de las mujeres indígenas que han participado de este coloquio. Juan no está aquí. Juan no está online, Rosalía no tengo conexión. Bueno, entonces creo que en nombre del comité, de todo el integrante del comité académico, del comité de producción y organización, de este encuentro de Cultura, Arte y Diseño Indígena 2021, les agradecemos a todos. En breve van a recibir seguramente información de todos estos webinars y todo lo que sigue. Manténganse en contacto con nosotros vía Facebook, vía Instagram, vía nuestra web. Gracias a todos. Ahora seguramente vamos a poner un poquitito de música y el que quiere quedarse simplemente con una copa de lo que tengan para alzar, ahí estamos, y si no, ya en breve nos vemos a todos. Así que, Nico, gracias por todo de nuevo, como te dijo Gaby, la música, y ya nos vamos despidiendo todos. Si quieren, como dice Mercedes, abran las cámaras para poder saludar, y sacamos una foto general, y nos vemos en breve. Gracias. Un placer haberlos tenido a todos aquí, un placer.